Mauricio, ¿cómo entender esta situación? ¿Cómo entender ese polémico fallo de la JEP sobre lo que pasó en la Escuela Superior de Guerra? ¿Cómo entender que en la JEP no se hable de secuestros, sino que se hable de retenciones? Las víctimas, tanto de ese atentado del 2006 como aquellas víctimas que pasaron muchísimos años secuestradas, se sienten hoy burladas. Y buena parte del país que entiende que todo este proceso tiene que ver con la reconciliación, pues ante este tipo de fallos y de pronunciamientos se cuestionan muchas cosas, se cuestionan hasta qué punto hay que tragar entero. Paula, aquí hay un criterio que hay que tener presente en estas decisiones de la JEP. No digo que por tenerlo presente la JEP esté decidiendo bien, pero es un criterio que es superior a una discusión semántica, al capricho de un magistrado, a cómo lo ve un analista y a cómo lo ven los observadores o los partidos políticos. Y es el criterio que tiene el derecho internacional humanitario en toda esta discusión. ¿Por qué? Recordemos que esa expresión tan socorrida y tan utilizada, derecho internacional humanitario, se refiere a algo terrible, pero que a la vez es un sinónimo o un síntoma de civilización. ¿Qué es lo terrible? Que la comunidad internacional se puso de acuerdo para decir, pongámosle un mínimo de sindéresis, un mínimo de corrección a algo terrible que es la guerra. Por lo tanto, pongamos los límites de lo que se permite dentro de la guerra y definamos qué no se permite no se permite en la guerra. Por lo tanto, cualquier impresión inicial que dijera, no, eso es un acto de guerra, eso es horroroso, eso es no sé qué, esa es una discusión. La otra es, ¿lo permite o no lo permite el derecho internacional humanitario? Y a la luz de esa restricción o de ese criterio, veamos la primera de las dos decisiones de la JEP. El agarrar los hechos que sucedieron en el año 2006 en la Escuela Superior de Guerra con 14 militares heridos y haber decidido ese era un hecho legítimo. ¿Legítimo de acuerdo con qué? Dice la JEP, no de qué se me ocurrió, dice la JEP, sino de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Recordemos, es horroroso todo, pero hay cosas legítimas e ilegítimas de acuerdo con el derecho internacional humanitario. ¿Qué dice el derecho internacional humanitario al respecto? Dice que los actos de guerra se deben dar entre las fuerzas armadas de las partes en conflicto, criterio número 1. Y número 2, dice que la fuerza que se use en ese conflicto debe ser relativamente proporcional a lo que tiene el otro, a la magnitud de la amenaza, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se prohíben las armas químicas, por ejemplo, se prohíben las armas masivas. Entremos a ver si esos dos criterios se cumplen en el caso de la Escuela Superior de Guerra. No parecería que es solamente un acto orientado hacia la fuerza armada de la contraparte. ¿Por qué? Porque en la Escuela Superior de Guerra hay secretarias, vigilantes, los meseros, las señoras que atienden el casino, etcétera, etcétera. Por lo tanto, allí se está poniendo y se puso en riesgo la población civil y eso no es permitido por el derecho internacional humanitario. Y aparte de eso, meter un carro bomba en una escuela de guerra es meter un arma que no tiene proporción, no tiene magnitud, no tiene control de parte de quien la está utilizando. Por lo tanto, sin ser experto de ninguna manera, pero tratando de transmitirles a ustedes lo que dice el derecho internacional humanitario, el caso no sería legítimo de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Ahora allá ustedes debatirán si es cierto o no es cierto, qué es lo que hay que por delante, pero me parece que a la JEP se le fueron un poco las luces al decir este acto sí es un acto legítimo de guerra. Hay de por medio riesgo de civiles, hay de por medio el uso de un arma que no se podía orientar y controlar en sus efectos finales. Y en cuanto a las retenciones legales retenciones ilegales, perdón, no retenciones legales, sino retenciones ilegales versus secuestro, esa definición de la JEP de haber dicho, aquí estamos hablando de retenciones ilegales, tiene una historia un poco inverosímil. La JEP arrancó con el caso número 1 en el año 2018, denominándolo retenciones ilegales a cargo de las Fuerzas Armadas de la FARC. Y dice que lo denominó así porque el expediente que le venía de la Fiscalía decía retenciones ilegales, por lo tanto reprodujo lo que la Fiscalía había dicho. ¿Y por qué la Fiscalía hablaba de retenciones ilegales? Porque el acuerdo de paz decía que las autoridades de investigación no podían prejuzgar la conducta de las FARC, sino que debían usar términos neutros que no prejuzgaran y que después fuera la justicia la que juzgara. La Fiscalía agarra un término neutro, dice retenciones ilegales, no dice secuestro, se lo pasa a la JEP usa el mismo término, pero tarde o temprano la JEP tiene que terminar cambiando la terminología y no decir es que esto me viene de la Fiscalía y esto me viene del acuerdo de paz, sino terminar decidiendo si es aceptable o no esa conducta.
Y les dejo el último criterio que también viene del derecho internacional humanitario para que se formen ustedes su propia impresión. El derecho internacional humanitario dice que puede haber entre dos partes en conflicto internacional, puede haber prisioneros de guerra, de una parte a la otra y de la otra parte a la una. Horroroso, pero puede haberlo desde el punto de vista de las reglas del juego del derecho internacional humanitario. Pero no una inmensa cantidad de civiles, sobre los cuales no solamente se cobraron una cantidad de rescates, es decir, secuestros puramente con interés económico, y fuera de eso muchos de ellos que se dejaron que murieran en cautiverio. Por lo tanto, a estas alturas, ni siquiera con el criterio del derecho internacional humanitario, que trata de ver qué es legítimo en la guerra, creo que uno podría decir que aquí no hubo secuestros durante los más de 30 años que las FARC estuvieron dedicadas a hacer esas actividades. Y me parece que ahí la JEP tiene la posibilidad, en la medida en que el caso no se ha concluido y no se ha terminado fallando, tiene la posibilidad de corregir la plana que no corrigió en el caso de la Escuela Superior de Guerra.